Bueno, buenos días. Pues vamos a empezar con esta sesión que corresponde a nuestra clase número 5 de la materia de planeación y control de la producción. Sean todos bienvenidos a la sesión. El tema de la semana es Sistema de Planeación de Requerimiento de Materiales, o MRP por las siglas en inglés. En cuanto a los resultados de aprendizaje de esta semana, pues tenemos dos. El primero dice conceptualizar y describir el objetivo del sistema de planeación de tecnología de materiales, MRP, y diferenciarlo contra otros sistemas, como son sistemas de punto de reorden, describir los elementos que conforman el MRP, su operación y la manera en la que el MRP se relaciona con el plan maestro de producción. Bueno, una de las primeras cosas que vamos a ver es que este MRP, este sistema de planeación de tecnología de materiales, pues no es como los métodos o modelos que hemos visto antes, una metodología o un sistema que sirva para planear la producción. Antes hemos visto pues la planeación agregada, hemos visto el plan maestro y vimos ya el balanceo de líneas, que recordemos que el balanceo de líneas pues me sirve para determinar qué recursos, cuántas estaciones de trabajo necesito o cómo puedo repartir mis actividades en estaciones de trabajo, de modo que yo pueda cumplir con una demanda en un cierto tiempo. ¿Sale? Ahí es el objetivo del balanceo de líneas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ordenar mi sistema productivo para cumplir con una demanda en un cierto tiempo? El MRP, a diferencia de estos anteriores, no es una metodología que sirva para planear la producción o para planear el sistema productivo. Sin embargo, es una metodología que complementa el plan de producción, es decir, es una metodología que fomenta o que ayuda a que ese plan de producción se pueda cumplir de manera correcta. El MRP, ¿para qué me va a servir antes de pasar como a la definición formal? En términos muy generales, el MRP lo que me va a dar es una lista de todas las compras que yo tengo que hacer en cuanto a insumos dentro de la empresa, materias primas, consumibles, incluso refacciones pudieran estar dentro, eh, material de calidad o material para las áreas de calidad, de mantenimiento, se puede considerar aquí, aunque principalmente el MRP se crea como la lista de compras o lo que yo necesito comprar para poder cumplir con un plan de producción. Nos vamos a enfocar, o el MRP se enfoca en un plan de producción ya definido. Usualmente hablaríamos del plan maestro de producción. Pensemos en un plan maestro de producción para una semana y ahí es entonces donde el MRP nos va a ayudar a decir qué cosas tengo que comprar, qué materias primas, qué insumos tengo que comprar, cuánto tengo que comprar de cada uno, en qué momento tengo que hacer la solicitud de compra con el proveedor y en qué momento ese proveedor tendría que estarme entregando esos productos en mi lugar de trabajo. O sea, eso es lo que me ayudaría a determinar el MRP. ¿Por qué es importante el MRP dentro de la planeación de la producción? Bueno, pues el MRP me garantiza que voy a contar con los insumos necesarios para poder ejecutar ese plan de producción. Si alguno de los insumos, alguno de los consumibles falta, entonces ese plan de producción ya no se puede ejecutar o se ejecuta de manera incorrecta y la falta de insumos, pues me generaría de inicio un paro en los procesos productivos, un tiempo muerto generado por eso. Y si tarda mucho tiempo en llegar, entonces tendríamos que modificar el plan de producción. Y toda esa preparación que se hace de la maquinaria, todo ese tiempo de preparación que ya hemos hablado antes, pues se volvería tiempo perdido porque no se utilizaría, porque hay que reprogramar y hay que poner otro producto. Por este tipo de situaciones es que el MRP se vuelve muy importante dentro del plan maestro de producción porque de alguna manera necesitamos garantizar que se cuente con todos los materiales, materias primas e insumos necesarios para poder ejecutar pues este plan maestro de producción. Bueno, ahora sí vamos al concepto, digamos, formal del MRP. Dice, bueno, Material Requirements Planning, por las siglas en inglés, y es una técnica de demanda dependiente, ahorita vemos qué significa que sea dependiente, que utiliza varias fuentes de información para, que este sería el objetivo general, determinar los requerimientos de materiales que la empresa requiere en un cierto periodo de tiempo. Entonces aquí está la clave, ¿no? Me permite determinar los materiales que la empresa necesitará en un cierto periodo de tiempo. Bueno, los que necesitará, pero también vamos a hacer el análisis sobre cuáles ya tengo disponibles, es decir, cuáles ya existen en mis almacenes y cuáles tengo que comprar.
El concepto de MRP también hace referencia a un software informático que se encarga de realizar esta planificación de forma digitalizada. Es decir, existen sistemas computacionales, programas de computadoras ya especializados para hacer esta actividad. Tú compras el software, lo instalas, lo alimentas, lo configuras y lo vas actualizando y el software te va dando cada que tú lo necesites o cada que tú se lo pidas, reportes, muchos reportes en cuanto a consumo, en cuanto a tiempos, en cuanto a entregas, etcétera. Pero lo más importante, el MRP, el software computacional, te va a decir qué necesitas comprar, incluso ya si el software es avanzado, que actualmente ya la mayoría tienen esas bondades o esas propiedades, pues son sistemas computacionales que puedes configurar para que manden correos directos a tus proveedores, para que te manden alertas, para que manden mensajes directos a tus proveedores, en el sentido de necesito hacer esta compra, necesito adelantar tal compra, necesito cancelar, etcétera. Ya el MRP se puede configurar para hacer esas dos cosas. Normalmente los software computacionales de MRP pues se pueden adquirir de dos formas, un sistema específico para el MRP y otro sistema que es el ERP, el sistema de gestión global de la empresa, que ya incluye un módulo de MRP. ¿Qué es lo más común? Pues que la empresa tenga un sistema de gestión global, una MRP como el SAP o el Odoo, que ahorita es como algo nuevo que salió y que está, según yo, como pegando fuerte porque es mucho más barato que los demás. Y todos esos tienen ya incluido dentro un módulo de MRP, ¿no? El SAP yo creo que es de los más antiguos, yo diría, o de los de más tradición ya o experiencia en las empresas y tienen normalmente el SAP en cualquier versión tiene un módulo de MRP y nada más agregaría como complemento, pues es importante contemplar o considerar que el hecho de que compres un software, pues no significa que el software lo va a hacer todo solito, no hay que alimentarlo, hay que configurarlo, hay que estarlo actualizando, hay que operarlo y eso pues también requiere personal haciendo esas operaciones y trabajo, ¿no? Entonces, esa es una forma, tener el software informático especializado. Y la otra cosa, pues hay muchas empresas todavía que siguen haciendo sus MRPs a mano, diríamos, a lo mejor no a mano en un cuaderno, pero sí a mano, me refiero a una planeación de requerimiento de materiales que se hace en una hoja de Excel, por ejemplo, que se hace en una base de datos de Access tal vez, no lo sé. Así es como las empresas también lo manejan cuando no tienen contratado un sistema. Incluso me tocó trabajar en una empresa, un tiempo estuve trabajando en una empresa de muebles y ellos curiosamente usaban el SAP como sistema de gestión global de la empresa, pero solo ocupaban ciertos módulos. Me acuerdo que ocupaban obviamente los módulos contables, el módulo de ventas, el módulo de producción, pero para el MRP, aunque el SAP tenía su módulo, no lo utilizaban, seguían haciendo su plan en un archivo de Excel compartido con varias personas, ¿no? Dice Aurelio, estamos en la semana 5. Así es, Aurelio, buenos días, bienvenido. Sí, es la semana 5 y es el tema 5 que es planeación de requerimiento de materiales o MRP por las siglas en inglés. Eh, bueno, entonces, vamos a ver ahora a qué se refiere el concepto acá cuando dice que es una técnica de demanda dependiente. Bueno, ¿a qué se refiere este punto? Normalmente en las empresas la demanda pues se visualiza o se clasifica como demanda dependiente y demanda independiente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues como su nombre lo indica, una demanda dependiente se refiere a la demanda de un producto que depende de la demanda de otro producto. Y la demanda independiente es cuando la demanda de un producto no depende de la demanda de otro. ¿Cómo podemos verlo en términos prácticos? Todo lo que nosotros hablamos o clasificamos como demanda independiente se refiere a productos terminados. Y lo que llamamos demanda dependiente se refiere a las materias primas o a los insumos o a los componentes, las piezas, los subensambles que yo necesito para fabricar ese producto terminado. Y de los ejemplos más comunes que van a encontrar, pues vamos a poner uno muy sencillo. Vamos a pensar que la empresa fabrica bicicletas y tiene, vamos a decir, tres modelos de bicicletas, ¿no? Entonces, la demanda vamos a llamar modelo A, B y C. La demanda de cada uno de los modelos se considera una demanda independiente porque se asume que la demanda del modelo A no depende de la demanda del modelo B ni de la demanda del modelo C, ninguna depende de las otras. Estas serían demandas en términos independientes, digo, para la empresa que lo fabrica, ¿no?
Esas son las demandas independientes. ¿Cuáles serían las demandas dependientes? Pues todos los insumos o todos los materiales que yo ocupo para fabricar la bicicleta, ¿sale? Entonces vamos a pensar que tengo un pedido de 100, de 100 bicicletas de cada modelo. Entonces son 100 de A, 100 de B, 100 de C. Entonces, la demanda dependiente sería, por ejemplo, cuántas llantas ocupan. Pensemos que todas ocupan la misma llanta. Pues yo necesito hacer 300 bicicletas. Ah, pues entonces 300 por 2 necesito 600 llantas. La demanda de las llantas es dependiente de la demanda de las bicicletas totales. Cada bicicleta ocupa un asiento, pero cada una tiene asientos diferentes. Pues necesito 100 asientos del modelo A, 100 del modelo B y 100 del modelo C. La demanda de los asientos sigue siendo demanda dependiente porque depende de la cantidad de productos a fabricar de cada uno de los productos terminados y así nos podríamos ir. Entonces, el MRP, por eso dice que es una técnica de demanda dependiente, porque nosotros vamos a tomar como base el plan de producción, que sería cuántos productos tengo que fabricar de cada tipo, de cada modelo, y eso pues es independiente, ¿no? De otros. Pero una vez que yo decido cuántos productos voy a fabricar de cada modelo en particular, de cada producto, entonces ya sé o de ahí puedo calcular cuántos piezas, componentes, materias primas o insumos voy a ocupar para fabricar ese producto. Por eso es que decimos que el MRP es una técnica de demanda dependiente, ¿sale? Me sirve para, como dijimos antes, determinar cuáles son los requerimientos de materiales, materias primas o insumos que la empresa necesitará en un cierto periodo de tiempo. Y como les dije antes, ese periodo de tiempo dependerá de un plan maestro de producción, que usualmente en las empresas hablaríamos de semanas, ¿no? De semanas productivas, un plan maestro de producción para una semana, que claro, luego se descompone en más partes, ¿no? A lo mejor por día, por turno, por horas, etcétera, pero partimos de un plan maestro de producción ya puesto o calculado para un periodo semanal. Y justamente esta imagen lo que nos muestra es cómo se ve el plan de requerimiento de materiales en lo que nosotros habíamos visto antes como el flujo del plan agregado y del plan maestro. Entonces, recuerden que nosotros partimos de que tenemos un plan agregado de producción, que es este, donde necesitamos todos estos insumos que están alrededor. Necesitamos conocer la demanda del cliente, ¿no? Que a veces esa demanda se estima o se usan pedidos ya recibidos. Aquí usamos pronósticos de la demanda. Necesito conocer mi capacidad productiva, mis existencias de inventario. Necesito conocer qué tanto pueden entregarme los proveedores, ¿no? Que es la parte de las compras o las adquisiciones. Necesitaría conocer qué pasa con cuánto capital tengo disponible y qué pasa con el rendimiento. Si, acuérdense, esto me sirve para ver si mi plan agregado de producción es rentable o no. Cuánto flujo de efectivo tengo, cómo es mi fuerza laboral, cuántas personas, en qué turnos, qué capacidad tiene esa fuerza laboral y todo lo que tiene que ver con el diseño del producto que voy a fabricar. Todo esto en conjunto se utiliza para configurar nuestro plan agregado de producción. Acuérdense, el plan agregado de producción es un plan general que ya veíamos antes que usualmente lo vamos a diseñar en las empresas de manera anual. Se puede luego segmentar, por ejemplo, a semestres, pero usualmente hablaremos de planes a largo plazo. Ese plan agregado de producción que me define mi meta general productiva, lo descomponemos en un programa de producción maestro o en un plan maestro de producción, este que está aquí. Y este plan maestro de producción, acuérdense, aquí sí, desde el plan agregado, ¿no? Yo tengo que pensar en mi capacidad, lo traduzco a un intervalo de tiempo más pequeño y entonces en el programa de producción maestro o en el plan maestro de producción, yo voy a determinar qué voy a fabricar, pues prácticamente cada día, ¿no? Incluso yo les decía, pues el plan maestro de producción pueden ser las órdenes de fabricación que se entregan a los trabajadores, a los supervisores en el piso productivo. Podemos hablar de un plan maestro de producción dado para un turno de 8 horas, dado para un día completo, y usualmente pues se manejan por semanas, ¿no? Para que la gente también pueda ir planificando qué es lo que le toca hacer en la semana. Bueno, una vez que tenemos el plan maestro de producción, ahora sí, y este es el que nosotros estamos evaluando, el plan de requerimiento de materiales. Este plan de requerimiento de materiales se desprende del programa maestro, porque justo lo que yo voy a hacer en el plan de requerimiento de materiales es voy a ver qué necesito para cumplir ese programa maestro de producción. Una vez que veo que necesito, entonces descarto lo que ya tengo en el almacén y lo demás lo pongo como un programa de compras, ¿no? Una lista de compras que tengo que hacer
con mis diferentes proveedores. Y luego ya para seguir el flujo del diagrama, pues solamente dice, oye, el plan no, perdón, después del plan de requerimiento de materiales, hay que hacer un plan de capacidad. Este es muy importante. ¿Tengo la capacidad para producir esa cantidad de piezas o no? Y acuérdense que aquí se pueden utilizar nuestras alternativas que ya vimos antes, ¿no? Vimos que existe la maquila, existe el tiempo extra, existe la contratación de personal temporal, contratar y despedir, ¿no? Entonces, todas esas estrategias, pues habría que verlas aquí. Si de plano no se puede cumplir, entonces habría que modificar nuestro programa de producción, ¿no? Desde acá arriba. Si es realista, pues entonces se ejecuta el plan y ya se lleva a cabo el proceso productivo. Entonces, bueno, así es como vamos a visualizar nuestro plan de requerimiento de materiales dentro de este flujo. ¿Qué es lo más importante a considerar? Pues que el plan de requerimiento de materiales parte o se hace considerando nuestro plan maestro de producción, ¿sale? Luego, ¿cuáles son los objetivos de este MRP? Y aquí la plataforma o el material de la plataforma nos maneja dos objetivos. ¿Por qué les digo así? Pues porque, como les he dicho antes, a veces en la literatura se pueden encontrar diferentes maneras, porque un autor lo escribe diferente que otro, pero pues yo les digo siempre que en esta materia en particular, ustedes revisen como material principal el contenido que está en la plataforma, porque muchas preguntas del examen están enfocadas a esto, ¿no? Sobre todo quien tiene evaluación de examen. Quien tiene evaluación de tareas, pues normalmente las tareas, aunque pudieran estar enfocadas a esto, pues las tareas se pueden entregar en un formato libre, pero quien tiene exámenes, las respuestas que son de opción múltiple, sí vienen muy apegadas a lo que está en la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, dos objetivos del sistema MRP. El primero, determinación de requerimientos, que sería lo que ya les había comentado, qué producto voy a ordenar, cuánto, es decir, qué cantidad de ese producto tengo que ordenar, en qué momento tengo que hacer el pedido o la orden y cuándo se tiene que programar la entrega, en qué momento tendría que llegar pues ese producto a la empresa, ¿no? Yo a veces les digo como que haciendo una analogía, hacer el MRP para la empresa es como cuando nosotros en la casa vamos a hacer, normalmente decimos la despensa, el súper o la compra de los insumos, de los víveres que vamos a ocupar. Digo, cada familia lo hace diferente, ¿no? Pero pues hay familias que lo hacen cada mes, o como norma, cada quincena, cada semana. Yo, por ejemplo, en casa lo hago cada que ya se acaban las cosas, ¿no? No tenemos un programa, sino que de repente decimos, ah, ya se acabó tal cosa, ya se acabó tal cosa, y entonces programamos una compra usualmente en el supermercado, ¿no? Se puede ir al supermercado, se puede ir al mercado, donde uno quiera, pero siempre vas con la idea de comprar lo que vas a necesitar, ¿no? Mucha gente va por semana, ¿no? Creo que es aquí en México lo más común, o mucha otra va por mes, ¿no? Bueno, entonces, usualmente, ¿qué hacen o qué hacemos, no? Pues decimos, ah, pues mira, ya se acabó tal cosa, ya hace falta café, ya hace falta leche, ya hace falta tal cosa, tal. Y empieza a hacer tu listita de todo lo que vas a comprar, pensando que eso que vas a comprar, pues te tiene que durar una semana, una quincena, un mes, según como tú hagas tus compras, ¿no? Eso que nosotros hacemos, pues lo traemos a la casa y luego lo guardamos y lo vamos sacando conforme lo vamos utilizando. Pues el MRP es igual, ¿no? En la empresa tú compras materias primas para cubrir un plan de producción. Aquí si tú tienes una meta específica en la casa, pues normalmente sabemos, ¿no? Pero ahí estimamos, pero en la empresa tú sabes exactamente cuánto vas a fabricar, cuánto necesitas para esa fabricación, lo compras, ¿no? Lo metes a tu almacén de materias primas porque de alguna manera esa mercancía que llega, esos insumos, pues siempre se almacenan por un periodo de tiempo, se van entregando a los procesos productivos conforme los van utilizando y pues al finalizar tú lo que esperas es que cada cosa que se necesite en la línea de producción o en el proceso productivo esté disponible en el almacén para que pueda ser surtida. Así como en tu casa tú esperas que cada que ocupas algo, pues lo tengas disponible en tu despensa para que lo puedas tomar. Entonces es como la analogía, ¿no? Ahí tenemos las cosas almacenadas en el almacén de materia prima, las vamos jalando conforme las vamos necesitando. La idea con esto es que cuando tú compres lo necesario para, para hacer el plan de producción sin que te sobre. Puedes como manejar un colchón, pero tienes que comprar justo lo necesario o lo más apegado a eso, porque acuérdense que todo lo que está en el almacén cuesta dinero, ¿no? Entonces se puede dañar, se puede perder. Entonces la idea es que tu almacén tenga pues casi justo lo que vas a ocupar para fabricar, y a lo mejor un poquito más, ¿no? Ahí depende cómo tenga la empresa su planificación.
Yo les diría lo recomendable es que trates de tener un poquito más, pero bueno, esa es como la analogía del MRP, esa es la primera parte, ¿no? Determinar los requerimientos. Y la otra dice, mantiene las prioridades de producción al corriente. ¿De a qué se refiere esto de las prioridades de producción? Nosotros partimos de la idea de que generamos un plan de producción donde decimos qué productos vamos a fabricar, en qué cantidades y en qué orden, ¿no? Cuándo tenemos que hacerlo, dónde vamos a hacerlo y quién es el responsable. Hasta ahí todo va bien. Nosotros hacemos nuestra planeación, vamos a pensar que tenemos un plan ya hecho para los siguientes 2 meses, porque normalmente así es. Las empresas usualmente se anticipan con mucho tiempo a sus planes de producción. ¿Por qué? Porque en teoría tú vas planificando lo que vas a hacer siempre a futuro y ese a futuro en la vida real pues casi siempre es lo que voy a hacer en 15 días o ya por mucho lo que voy a hacer la siguiente semana. Pero yo dudo mucho que haya empresas que planeen tan cerca, ¿no? Usualmente la planeación se hace para periodos de tiempo más lejanos. ¿Qué es lo que pasa o qué me genera estas prioridades? Bueno, pues cualquier cambio en ese plan de producción que ya hiciste por el motivo que tú quieras, pues te va a originar prioridades. Por ejemplo, oye, ¿qué crees que este producto urge porque se está vendiendo mucho? ¿Ok? Tengo que meter una corrida de fabricación al plan que ya había hecho. ¿Dónde la pongo? ¿Cuál retraso? ¿Cuál quito? Si es que voy a quitar alguno. ¿O dónde lo pongo? Y yo sé que donde lo ponga, todos los que están hacia adelante se van a retrasar un poquito. Esto hablamos de una prioridad. Ahora, al revés, ¿no? Puedes decir, oye, en lugar de poner un plan de producción, ¿qué crees que este producto ya no se está vendiendo? Quita este. ¿Qué hago? ¿Quito ese y pongo otro? ¿O solo lo quito y dejo que todo se recorra y se adelante? Porque, ojo, a veces uno pensaría, voy a adelantar mi plan de producción, qué padre. Sí, pero ¿y si tu cliente no te puede recibir cuando tú le quieras entregar? Porque tú ya hiciste una cita, ya le dijiste qué día vas a ir, ¿no? Si está ocupado y no te puede recibir, pues de nada te sirve adelantar, ¿no? A lo mejor dirías, oye, pues entonces ese lote de producción que voy a quitar, lo cambio por este otro, ¿no? Que ya me urge. Esas son las prioridades a las que se refiere este punto. Si no tuviéramos un plan de producción bien definido, bien estructurado, pues sería más difícil hacer eso, ¿no? Porque entonces tú dirías, oye, ya no tengo que fabricar este producto, sí, pero pues ni siquiera tenía como un plan hecho, o al revés, ¿no? Necesito fabricar este producto, pues sí, pero yo voy fabricando lo que puedo, ¿no? Si no tuviéramos un plan de producción, sería más complejo que tú puedas visualizar estos cambios, estas modificaciones, estos adelantos o retrasos al programa de producción. Algunas de las cosas que pueden generar esos cambios, pues una demanda cambiante, que un producto ya no se venda o que se empiece a vender más, problemas con la producción, cuando a lo mejor el sistema productivo va más lento, el trabajador o los trabajadores se enfermaron, hubo un corte en la energía eléctrica, hubo un accidente en alguna línea, una máquina se descompuso. Ahí puede haber muchas situaciones que hagan que la producción se detenga o se retrase. El siguiente punto, retraso en las entregas de materias primas. Esto es usualmente por parte del proveedor que no llega a tiempo o que no alcanza a surtirme el pedido a tiempo y entonces no tengo la materia prima para trabajar, aunque ese retraso en la materia prima también puede ser interno, ¿no? Puede ser que el almacén se haya retrasado en la repartición y eso genera el problema, pero este punto está más enfocado a cuando el proveedor no me logra entregar la materia prima y eso me obliga a cambiar mi sistema productivo o mi plan de producción más bien. Y el tema de los desperdicios, ¿no? Planificamos 100, compramos materiales para 100, pero nada más pudimos sacar 90. Se echó a perder la materia prima de 10. A ese tipo de cosas, pues claro que me alteran mi programa de producción, porque si yo había programado 100 y compré para 100, pero luego eché a perder materia prima, pues ya no saqué 100, saqué 90, tengo que fabricar otras 10. Pues a lo mejor ya no tengo ni materia prima para hacer esas 10, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas y algunas otras más, ¿no? Porque solo esto es por mencionar algunas, pues generan esas modificaciones al plan de producción. Y les digo, tenerlo siempre ahí, pues es importante, ¿no? Tener siempre tu plan de producción bien realizado para poder ajustar lo necesario. Y entonces estas prioridades que implican, pues ya dijimos que nacen de la necesidad de modificar el plan de producción, el plan maestro de producción, y estas prioridades lo que me van a llevar a agregar o borrar una orden de producción, lo que les decía hace ratito, ¿no? O tengo que meter una más o tengo que quitar alguna. A lo mejor necesito adelantar alguna, a lo mejor ya está, pero la tengo programada para 15 días y yo la quiero mover al día de hoy. Bueno, solo la retraso, ¿cuál cambio, no? ¿Cómo las muevo? Eh,
Puede ser que la quiera adelantar, puede ser que la quiera retrasar, puede ser que quiera cambiar las órdenes de compra, es decir, oye, ¿qué crees que para el cliente tal el producto A ya no se vende, pero hay que fabricar entonces el producto B? Entonces cambiamos el producto, pero eso cambia los insumos que necesito probablemente, ¿no? Entonces todo esto son cosas que pasan en el día a día y que se tienen que considerar en esta parte, ¿no? Del cómo manejo mi plan de producción una vez que ya lo hice, pero por los cambios que se van presentando, que se van haciendo obligatorios. Bueno, lo siguiente que vamos a ver dice, ¿qué información considera necesaria para realizar un MRP? Es decir, vamos a considerar pues que nosotros, cada quien, es responsable de realizar el MRP en su empresa, el plan de requerimiento de materiales. Y la idea es de que ustedes coloquen en el chat, y digo en el chat para que podamos verlas todos, porque a veces si las dicen así hablado, pues si alguien no escuchó ya se pierde, ¿no? En el chat las podemos seguir viendo, aunque ya haya pasado tiempo. Entonces la idea es de que coloquen en el chat sus ideas, eh, sugerencia, no lo busquen en internet, ¿no? O sea, con lo que ustedes piensen ahorita, qué información consideran necesaria tener o saber para poder hacer el MRP. Entonces les voy a dar por ahí unos minutitos para que quien guste y pueda, pueda poner acá en el chat sus ideas o sus comentarios, ¿no? ¿Qué información necesitarías para llevar a cabo o para generar el MRP de la empresa? Obviamente, pues para un plan de producción, ¿no? Pero el MRP de la empresa. Tenemos una primera aportación de Aurelio, dice, personal profesional capacitado para la producción, así se ve la calidad. Sí, aunque acuérdense que aquí no, pues no estamos como, bueno, sí, la calidad es importante, pero aquí lo que nos vamos a enfocar es en el cumplimiento de la meta. Entonces, el personal capacitado sí me sirve para tener una producción de calidad, más bien, yo diría como para que no tengamos defectos, pero también me sirve para ver si cuento con la plantilla completa, ¿no? De trabajadores. Esto aquí me lleva a la capacidad productiva, ¿no? El personal eh, me va a dar indicativos de cuál es mi capacidad productiva, es decir, qué tanto puedo hacer con ese personal que tengo, ¿no? Y también es importante si puedo cumplir, ¿no? Con el producto en términos de calidad, pero en términos de calidad en cuanto al cumplimiento, ¿no? Que lo que yo haga no sea rechazado por un tema de calidad. Entonces, sí, claro, Aurelio, gracias. Esa primera parte es importante, ¿no? Tener una plantilla de trabajadores completa y capacitada, claro, para que entonces puedas cumplir con esa capacidad que has calculado, que has estimado que tiene tu empresa, ¿no? Gracias, Aurelio, con esa aportación. Bueno, pero hay otras cositas más, ¿no? Fíjense, esto que está puesto acá es como que la información básica, aunque no necesariamente quiere decir que sea toda, ¿no? A lo mejor, según el tipo de empresa o según la forma en la que la empresa define o programa estas cosas, se puede requerir más.
pero en términos generales, ¿no? Lo más importante que yo necesitaría es lo que está puesto acá. Necesito conocer, obviamente, mi plan maestro de producción, porque ese plan maestro de producción, pues es el que me va a decir cuánto voy a fabricar, ¿sale? De ahí partimos. Luego necesito conocer algo que se llama lista de materiales. A veces le ponen lista estructurada de materiales. Se abrevia BOM por las siglas en inglés de Bill of Materials, que es la lista de materiales. Esta lista es muy importante y algo crítico dentro de las empresas tener la lista actualizada y bien configurada. Esta lista me va a indicar para un producto, una pieza, ¿no? Una pieza de cada producto, la cantidad de materias primas, materiales o componentes que yo necesito. ¿Sale? Entonces, fíjense, para el caso de las bicicletas que yo les decía hace rato, pues la lista de materiales me va a decir, ah, mira, para hacer una bicicleta, pues necesitas un cuadro, necesitas una tijera, necesitas un manubrio, un asiento, dos llantas, dos rines, ¿no? Una cadena, y así te vas, ¿no? Eso es cuando nosotros armamos el producto, esos son componentes, materias primas o materiales. Ah, pues vamos a hacer una puerta de madera. Necesitamos tantas tiras de madera de pino, de tal grosor, de tal ancho, y necesito dos tiras de tanto por tanto y dos tiras de tanto por tanto. Ah, necesito eh, ¿cómo decirlo? Dos tramos de triple o del material que sea, de tanto por tanto. Necesito tantos mililitros de resistol, necesito tantos clavos, o tantas pijas, como sea que se vaya a armar. Necesito tanta pintura, tanto solvente, etcétera. Pero todo siempre enfocado a lo que necesito para fabricar un solo producto. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué la lista de materiales se configura así? Porque la lista de materiales es lo que va a tomar ya sea el programa computacional o la persona responsable de cálculo. Vamos a pensar que el comprador de la empresa, el analista de compras o como quieran llamarle, va a tomar y va a decir, oye, pues aquí está lo que necesito para un producto, pero mi plan de producción dice que voy a hacer 500 productos. Entonces, lo primero que se hace es multiplicar esa cantidad de materiales, componentes que se ocupan para un producto, lo multiplicas por 500 y ya tienes lo que vas a ocupar para 500 productos. Y a lo mejor en 500 productos te sale, voy a necesitar, no sé, 120 litros de pintura, ¿no? Entonces ya dices, oye, ¿cómo los voy a comprar, no? Ah, bueno, pues el proveedor me vende botes de 20, ¿no? Entonces voy a comprarle 6 botes de 20 para que ya sean los 120 litros que ocupo, ¿no? Entonces, esa lista de materiales se utiliza para calcular con base en el plan maestro de producción cuánto necesito de cada una de las materias primas, materiales, insumos o componentes. Claro, ya después el analista o el programa convertirá eso al lote comercial que vende el fabricante, ¿no? Porque vamos a pensar que me da un aproximado, voy a necesitar, no sé, 480 clavos, pero el fabricante me vende cajitas de 100. Pues tengo que comprar 5 cajas de 100 para que sean 500, ¿no? Bueno, lo estoy inventando, ¿eh? No quiere decir que así sea, pero bueno, así es como se maneja la lista de materiales. Entonces, esta lista de materiales es muy, muy importante que esté bien realizada y bien actualizada. ¿Por qué? Porque si tiene de más, pues vas a comprar insumos de más y siempre te va a sobrar. Si tiene de menos, pues no te va a alcanzar con lo que compres para fabricar pues esa cantidad de piezas o para cumplir con ese plan de producción, ¿sale? Y es muy, muy importante. Ahorita les cuento al final de esto, les cuento una anécdota que me pasó con este tema de la lista de materiales en una empresa. Bueno, necesito conocer mi nivel de inventario de dos cosas. El producto terminado, el producto en proceso, bueno, realmente son tres, y las órdenes de producción pendientes. ¿Por qué? Esto no tiene que ver con cuánto voy a comprar, tiene que ver con cuánto voy a fabricar. Vamos a pensar que el plan maestro de producción dice 500 piezas de un cierto producto, pero yo sé que en el almacén ya tengo 100 piezas terminadas y fabricadas, están ahí. Eh, no son de nadie, no son de ningún pedido, están disponibles, las puedo utilizar para hacer mi entrega. Como ya tengo 100, pues ya no programo fabricar 500, programo fabricar 400. Oye, ¿qué crees? Pues viene otra orden de producto en proceso que ya se está procesando y va a salir pasado mañana. Si no es de nadie, si no está asignada a ningún producto, tú la puedes utilizar. Me quedaban 400 más menos 50, pues entonces ya programo solo 350. Oye, ¿qué crees? Pero además ya hay una orden de producción que está montada en el sistema y que va a salir la siguiente semana.
son otras 50 piezas. Si no son de nadie, si no están asignadas a ningún pedido, tú las puedes utilizar. Entonces, 350 menos 50, resulta que tú ya no programas 500, programas solo 300 piezas. ¿Y eso por qué me impacta en el MRP? Si ya solo voy a fabricar 300, ya no compro los insumos, las materias primas o los componentes para las 500, solo los compro para 300, ¿sale? Y es importante visualizarlo así porque volvemos a lo mismo. Si tú no descuentas lo que ya tienes, primero vas a meter producto terminado adicional que se va a quedar pues almacenado en el almacén de producto terminado. Pero además vas a comprar entonces, si tú compras los insumos de más, pero solo fabricas 300, pues esos insumos se van a quedar en el almacén de materia prima. Y acuérdense, producto en el almacén es dinero detenido, ¿no? Y es el riesgo de que se pierda, se maltrate, se caduque, etcétera. Entonces, por eso es muy importante tener como este concepto, ¿no? ¿Cuánto es lo que ya tengo disponible y entonces cuánto es lo que realmente necesito fabricar? Y sobre lo que realmente necesito fabricar es sobre lo que se hace el cálculo, ¿no? Es estimado usando la lista de materiales, es sobre lo que realmente voy a fabricar. Otra cosa muy importante a visualizar aquí es el tiempo de entrega de los proveedores y este en particular yo le pondría una mención especial. ¿Por qué? Porque lo que hace el proveedor no depende de mi empresa. Es una empresa, es una entidad completamente diferente. Entonces tengo que considerarlo como algo muy importante porque no es algo que yo pueda modificar. O sea, yo le puedo decir al proveedor, oye, necesito que me entregues a tiempo. Y él me va a decir que sí. Pero si por alguna razón él no cumple, no entrega completo o no entrega el pedido a tiempo, me va a retrasar a mí. Entonces hay dos cosas que hacer aquí. La primera es hacer una evaluación y realmente tener un acuerdo comercial con un proveedor que sí cumpla, que sí entregue a tiempo, que sí entregue bien, ¿no? Esa parte de la evaluación del proveedor bien realizada de modo que tu proveedor, perdón, garantice que es confiable. Esa es la primera cosa que se puede hacer o que se tendría que hacer. Y la segunda, pues tratar de mantener en la medida de lo posible un pequeño colchoncito, ¿no? Que también se llama inventario de seguridad, de los insumos, por si en algún momento el proveedor no llega, porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Ah, el camión chocó y se tiene que traspalear o se tiene que pasar la mercancía a otra caja. O no sé, pues el camión quedó atorado en una manifestación. Bueno, aquí en México pasa mucho, ¿no? Se robaron el camión, tienen que mandar otro, ¿no? Entonces, a veces son cosas que están también fuera del proveedor, pero que ocurren y que afectan la entrega, ¿no? Entonces, siempre contar con ese poquito de insumos por ahí almacenados para utilizarlos cuando se requieran, resulta ser a veces muy, muy importante, ¿no? De hecho, veía apenas hace poquito un artículo bueno, de una revista de logística donde hablaban que las empresas ya estaban migrando, las empresas en Latinoamérica, decía específicamente, estaban o están migrando de un modelo de compra y de fabricación just in time, el justo a tiempo, donde solo se compra y se fabrica lo necesario. Es decir, en el just in time, si tú vas a fabricar 100 piezas, es porque vendiste 100 piezas o porque estimas vender 100 piezas y tú vas a comprar las materias primas o los insumos y los componentes específicamente para 100 piezas, no más. Entonces tú tienes que fabricar 100 piezas, ¿no? O sea, no puedes desperdiciar nada. Entonces, por ahí el artículo decía que las empresas en Latinoamérica, dada la complejidad del canal de distribución de sus insumos, ¿no? De su canal logístico, la lejanía de los proveedores que tienen y las complicaciones en cuanto a la logística de la distribución de cada zona, pues estaban haciendo que las empresas migraran de ese modelo just in time ya muy conocido en la parte de cómo se planifica la producción hacia un modelo que ellos llaman just in case, donde dice justo lo que necesito en cada caso, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue darse apertura de decir, ah, pues mira, como este proveedor siempre tiene problemas para entregar, pues ese proveedor le vamos a comprar con un exceso, con un poquito, ¿no? De inventario de seguridad. Mira, vamos a fabricar, pero vamos a ponerle un poquito más a la fabricación por cualquier cosa. Entonces, el artículo habla sobre empresas que buscan hacerlo así porque consideran que es más eficiente, porque a veces no pueden tener justo lo necesario y además porque eso favorece el cumplimiento
de sus pedidos o la entrega de sus pedidos en tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poquito relacionándolo con lo que está pasando ahora en la actualidad, pero bueno, siempre considerar el tiempo de entrega de los proveedores. Y lo último, pues son los tiempos de entrega de la manufactura. Este es importante, pero este sí lo puedo controlar yo. Este sí es de mi empresa. ¿Por qué? Porque si la manufactura no está saliendo a tiempo, es algo que yo puedo corregir. Es importante, sí. ¿Por qué me pega en el plan maestro de producción? Porque a lo mejor tú configuras que vas a fabricar 1500 piezas, voy a decir, en estos 3 días, pero la realidad es que no hacen 1500 piezas en 3 días, a lo mejor se tardan 3 días y medio o 4. Ah, bueno, entonces, que tú manejes esos tiempos, entonces te dará pauta de decir, oye, ¿qué tan urgente es que la materia prima llegue hoy? Si a lo mejor mañana todavía siguen con su mismo orden de producción anterior. Entonces, eso me sirve un poquito para configurar, más que las compras, los tiempos de manufactura me sirven para configurar las entregas del almacén hacia los puntos de producción, ¿sale? Porque a lo mejor si no se tardan mucho más, no me va a afectar en mis compras o no lo pediría, no lo llevaría a afectar mis compras, mi programa de compras, pero sí mi programa de entregas interno, ¿no? De nada me serviría estar llevando materia prima que no van a utilizar. Mejor la dejo en el almacén y hasta que ya la ocupen la llevo. Entonces los tiempos de entrega de manufactura se vuelven acá, pues muy importantes, ¿no? Y ya rápido nada más, para no dejarlo, el caso que les decía de la lista de materiales, pues me pasó en una empresa, trabajé un tiempo en una empresa de muebles, ellos fabricaban principalmente salas, y resulta que el personal del área de diseño, se llamaba el área, eran los responsables de hacer la lista de materiales cada que salía un modelo nuevo y ellos constantemente sacaban modelos. Tenían, yo creo que eh, su producción diaria o su producción continua, ¿no? Lo que normalmente hacían, abarcaba unos por lo menos 20, 25 modelos diferentes, repartidos pues, a lo largo de las semanas, ¿no? Pero casi siempre, vamos a decir, modelos activos, ¿no? Que podían fabricar y que vendían con sus diferentes clientes, más o menos tenían como unos 20 o 25 modelos. Bueno, cuando sacaban un modelo nuevo, esa área de diseño era responsable de hacer pues todo, ¿no? Los planos, los planos de armado, la lista de materiales, etcétera, ¿no? Toda la parte documental la hacían ellos. Entonces, esa lista de materiales, que era la que cargaban al SAP, que era el sistema de gestión global de la empresa, la hacían ellos. ¿Qué fue lo que pasó en algún momento? Ellos empezaron a copiar y pegar la lista de materiales. Por ejemplo, salió un modelo y decían, ah, vamos a copiar y pegar la lista de materiales en SAP, como que la replicaban y la iban modificando según lo que pedía ese nuevo producto. Pero hubo una ocasión donde esa modificación no la hicieron tan puntual y entonces pusieron, me acuerdo que era un material de empaque que no se utilizaba en ese modelo, pero que sí se utilizaba en el modelo anterior. Se les olvidó quitar ese material de empaque. Como eran salas, eran sillones, ese material de empaque que no quitaron eran unas charolas de cartón pues, que se ponían a los costados del sillón, grandes, ¿no? Que daban el ancho y alto del sillón y que se ponían para protegerlo. Realmente eso se ponía en, digamos, vamos a decir, en modelos que eran de gama alta, vamos a decir, modelos caros, y los modelos más simples o más sencillos, pues eh, no llevaban eso, llevaban a lo mejor solo un esquinero de cartón y un recubrimiento de un material plástico, ¿no? Bueno, el asunto es que ese modelo no llevaba esa charola. Y entonces, pues ellos no lo quitaron y entonces cuando se hace el primer lote de producción ya real, ¿no? Ya en la planta productiva, pues cuando se hace el plan, el de requerimiento de materiales, pues el comprador ve que está esa charola de cartón, la pide, ¿no? Se surte. Cuando se hace el plan, cuando se hace la corrida de producción, el almacenista la entrega como debe ser, en su tarima, ¿no? Y se las deja en las líneas de empaque, ¿no? Y entonces cuando los empacadores empiezan a ver su plano, porque siempre veían todo a través de los planos, dicen, pues este producto no lleva esas charolas, ¿no? Y obviamente no las pusieron, las dejaron por ahí, ¿no? Y no pasó nada, ¿no? Porque pues era una tarimita con unas charolas de cartón, las rinconaron por ahí, tenían espacio, pero ¿qué pasa cuando empiezan a fabricar más lotes de producción? Cada vez empiezan a tener más charolitas, más tarimas con esas charolas amontonadas, hasta que llega un punto en el que ya no caben. Y entonces, como ya no caben,
incluso empiezan a estorbar y entonces las empiezan a tirar, las empiezan a pisar, empiezan a aparecer esas charolas en la basura o en el cartón reciclado. Se tenía un contenedor de cartón reciclado y entonces pues una charolita de esas, vamos a pensar que costaba como unos 30 pesos mexicanos. Entonces fíjense, 30 pesos tirados a la basura solo por descuido. Entonces se hace grande el asunto cuando ya no caben esas charolas en el material, en la zona de empaque, y ellos van con el almacenista, le dicen, oye, te quiero regresar estas charolas, ¿no? Y el almacenista le dice, no, yo no te las puedo recibir porque yo ya las desconté de mi inventario. Cuando me vengan a hacer mi inventario periódico, no me va a cuadrar, no te las puedo recibir, no, pero mira, ponlas, no. Además, no tengo espacio para ponerlas, ¿no? Entonces ya no saben qué hacer con esas charolas, van con el contador y resulta pues que efectivamente, como ya se habían consumido en el producto, ya no se podían regresar al almacén y tenían que buscar qué hacer con ellas, ¿no? Entonces, fíjense, todo ese relajo solo porque en la lista de materiales no borraron pues ese producto, ¿no? Y contrario a eso, había otros insumos que no se contabilizaban bien porque dejaban lo mismo que el producto anterior en términos, por ejemplo, de grapas, ¿no? Todo ya se ensamblaba con grapas y pistolas neumáticas, entonces ellos le dejaban la misma cantidad de grapas a todos los modelos y eso no era cierto, ¿no? Porque había modelos más grandes, más chiquitos, modelos donde se requerían una mayor cantidad de grapas para poder hacer el tapizado de los mismos o el armado y ellos dejaban los mismos a todos. Entonces el tema de las grapas era siempre un tema complejo porque nunca les alcanzaban, siempre les faltaban. Bueno, y habría que sumarle que a veces se las robaban los operadores, ¿no? Pero nunca les alcanzaban porque ellos dejaban para todos los modelos de salas la misma cantidad y no, pues no necesariamente era así, porque sí había diferencias en la estructura, en el armado, etcétera, ¿no? Bueno, relacionado a la lista de materiales y la importancia de que esté bien hechecita, ¿no? Por ahí a veces es algo que no se visualiza, pero que es muy importante, ¿no? Bueno, esto que está acá solamente es pues cómo funciona el MRP ya computacional, ya específico, y es muy importante visualizarlo porque nosotros vamos a centrar todo pues en este programa computacional, pero este programa computacional no funciona solito, nosotros tenemos que alimentarlo con nuestra lista estructurada de materiales, nuestra BOM, con nuestros tiempos de entrega, ¿no? Nuestros tiempos de fabricación, nuestro inventario actual, nuestros datos de compras, ¿no? El dato del proveedor, el tiempo de entrega, el tipo de productos que vende, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso se alimenta al programa cuando se inicia o se arranca, pero se tiene que ir actualizando siempre. Bueno, una vez que alimenté todo eso a mi sistema computacional, entonces el sistema computacional, claro, me va a hacer mi plan de compras y es capaz de generarme un montón de informes que se reparten, tradicionalmente se clasifican en informes primarios y secundarios, pero lo importante de esto es que lo hace de forma automatizada, es decir, hace reportes, solo yo le pido, ya tiene el sistema configurado ciertos reportes que me puede dar, yo se los pido y me los da en automático, ¿no? Este, entonces, bueno, esos serían como las bondades de tener un software de MRP específico, especial de computadora, ¿no? Diseñado específicamente para eso, que como les decía antes, puede ser un software específico o montado en un sistema de gestión global, ¿no? Bueno, ¿qué ventajas tiene utilizar el MRP? Y en este punto yo siempre les digo que, o siempre comento que cuando hablamos de ventajas, no significa que, ah, mira, yo compré un sistema, lo instalé y en automático ya voy a tener todo esto. Claro que no. ¿Cómo funciona esto? Tú tienes que instalar el sistema, tienes que operarlo, tienes que usarlo de manera correcta y solamente así puedes obtener algunas de estas ventajas o todas. ¿De qué dependerá? De qué también se ejecute y de qué también se maneje ese sistema computacional que estás comprando, ¿no? Muchos hablan que los sistemas ERP en general, hay quien dice que no sirven, hay quien dice que sí sirven, yo digo que todo depende de cómo les fue con el uso. Si a alguien le sirvió, pues va a decir que sí sirve, si a alguien no le sirvió, pues va a decir que no sirve. Y yo creo realmente que el hecho de que sirva o no sirva tiene que ver con cómo lo utilizas, ¿no? Entonces, ventajas que se pueden lograr la primera, reducción de inventarios, claro. Si yo logro planificar bien lo que necesito, pues puedo tener inventarios pequeños. Dicho de otra manera, no necesitaría un inventario grande porque yo tengo exactamente bien planificado lo que voy a consumir y puedo comprar solo lo que voy a consumir y de esa manera entonces reduzco mi nivel de inventario.
obviamente hablando de inventarios de materias primas, ¿no? Luego, mejorar el servicio al cliente. ¿En qué sentido? Mejorar el servicio al cliente en el sentido de que puedo hacer mis entregas de productos a tiempo. No es automático el hecho de que yo haga mi plan de compras bien y que siempre tenga los insumos, no automáticamente significa entregas a tiempo. ¿Por qué? Porque luego de ahí dependerá que el plan de producción o el sistema de producción se ejecute de manera correcta, se ejecute a tiempo, sin errores, sin contratiempos, sin problemas de calidad, etcétera. Pero yo favorezco esto cuando digo no voy a tener problemas por falta de insumos. Bueno, entonces no es lo único, pero ya cubro una parte, ¿no? Ya sé que siempre vamos a tener los insumos que se necesitan. Mejor respuesta a las demandas del mercado, eso haría un sistema flexible, justamente por esta facilidad de modificar, así como modifico mis planes de producción, la facilidad de modificar mis planes de compras también. Ayuda para cambiar el programa maestro de producción, que es lo mismo que dijimos antes. Reducir los tiempos de preparación y desmontaje. Fíjense que está puesto aquí, el autor lo pone, pero tampoco es una garantía. ¿De qué manera puedo apoyar a reducir los tiempos de preparación y desmontaje cuando se cuenta con los insumos, con las herramientas necesarias, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tiempos o actividades de preparación de la máquina y desmontaje de moldes, de cortadores de la máquina, pues tiene que ver con que estén personas, con que utilizan herramientas, con que utilizan consumibles, ¿no? El hecho de tener todo disponible, pues me ayuda a la reducción. Si no tuviera algún consumible, si no tuviera alguna herramienta, pues entonces me tardaría más, ¿no? A veces pasa en las empresas, ¿no? Estas actividades de preparación y de desmontaje, pues a veces como no son actividades productivas, no se les da la importancia que requiere y a veces el personal anda haciéndolas pues con herramienta improvisada, ¿no? Con pocos insumos y entonces pues eso hace que se tarden más. Entonces la idea es que tú garantices que quien hace esas actividades de preparación, montaje y desmontaje pues tenga todos los insumos que ocupa y finalmente, el tiempo de inactividad se reduce. ¿En qué sentido? No voy a tener paros del sistema productivo por falta de insumos, ¿no? Que yo creo que en gran medida uno de los principales motivos por los cuales el sistema productivo se detiene es porque no tiene los insumos completos para empezar a trabajar, ¿no? Aquí les puse algunos ejemplos de software que se puede utilizar como MRP y les puse, por ejemplo, el Hainfor, el NetSuite, el AirPag, el SAP, que este es un sistema global, ¿no? Este es el ERP. El Odoo, que les decía al principio que hace poquito fui a una capacitación del Odoo. Bueno, fui a conocer el Odoo. Realmente nos daba la capacitación para que nosotros fuéramos como promotores de venta del Odoo. Ya no le entré a la venta, pero me llamó la atención que el Odoo, a diferencia del SAP, estos acá no los conozco también, el NetSuite también es como el SAP, pero el Odoo, a diferencia de los sistemas convencionales, no es que pagues una membresía muy cara de inicio para que te instalen un sistema en tu computadora. El Odoo es un sistema que trabaja en línea, ¿no? Y me llamó la atención porque es barato y tiene casi los mismos módulos que los demás. A lo mejor no exactamente iguales, a lo mejor no tan completos, pero sí te permite gestionar básicamente todo el sistema, toda la empresa a través de una aplicación montada siempre en Internet. Y la verdad es que no me acuerdo cuánto, pero se paga muy poquito, ¿no? Comparado con el 1,5 millones que a lo mejor cuesta instalar un SAP, en el Odoo eso no existe, ¿no? Es como una ventaja que yo vi por ahí del sistema y es un sistema que seguramente va a pegar fuerte ahorita, por lo menos aquí en México, por esa condición. De hecho, ya conozco gente que está instalando Odoo en sus empresas y que nunca habían instalado el SAP por esa condición de necesito desembolsar, perdón. Yo creo que el SAP puede estar ahorita en 1,5 millones de pesos o más. En su versión más básica, 1,5 millones de pesos para instalar el SAP. Ya el Odoo no lo ocupas, ¿no? Pagas solo por usuario, por computadora y les digo, es barato, no me acuerdo cuánto, pero según yo es mucho más barato, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario de lo que estuvimos revisando en esta semana hasta aquí? Pues terminaré la explicación de los temas. Bueno, pareciera que no tenemos preguntas. Ok, entonces ya para cerrar la Open Class, en esta semana las actividades que hay que realizar, quien tiene evaluación por actividades colaborativas, hay que participar en el foro 3.
Quien tiene modalidad de exámenes, resolver el quinto examen, modalidad ejecutiva también el quinto examen. Recordemos que tanto el foro como los exámenes no se aperturan el lunes, se aperturan normalmente el martes de la semana, para que lo consideren. Y quien tiene evaluación por trabajo final, en esta semana se hace la tercera, no, perdón, la siguiente semana, que es la semana 6 se hace la tercera entrega, que es ya la entrega final, ¿no? Del proyecto completo. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco haber estado por acá en la sesión. Que tengan un excelente inicio de semana y pues por acá nos encontraríamos el próximo lunes. Muchas gracias, profesor. Por nada, buen día.